No, creo que estamos en fase 2 de lo que se esperaba. Es una fase de circulación comunitaria, todavía leve, me animaría a decirlo. Esto puede cambiar en horas, pero por el momento leve, en un inicio de la fase 2. En la fase 1 lo que hicimos fue tratar de contener al máximo todo lo que se podía, fortalecer el sistema de salud por si aumenta los casos de infectados. Es así que reorganizamos el hospital municipal, se armaron los consultorios externos para recibir a los fabriles, se desarrollaron los protocolos con otros efectores, tanto privados como públicos de nuestro distrito. Se siguió trabajando respondiendo no a lo que me parece a mí o a lo que le parece a un funcionario, sino muy en orden a la autoridad sanitaria, que es la autoridad de la región séptima, que es la que integramos, y bueno, y creo que se ha avanzado mucho en la formación, capacitación del personal de la salud, del personal municipal, de los diferentes grupos sociales que hay en nuestro distrito. Hemos trabajado y estamos trabajando con protocolos de seguridad para los hipermercados, para las grandes empresas, con los comerciantes, y bueno, y eso hace que hoy Luján creo que está mucho mejor que hace un mes, y por supuesto vamos a seguir trabajando en todo lo que podamos como para prepararnos en caso de que venga un crecimiento del contagio, estar de la mejor manera, ¿no? Sabiendo y con mucha humildad, sabiendo que somos muy vulnerables, ¿no? Porque esta pandemia ha puesto en problemas a las economías y a muchas de las sociedades más desarrolladas a nivel de salud, sistemas y demás, sabiendo que somos vulnerables, pero trabajando a conciencia. Habló de una fase 2 y de una circulación comunitaria. Los especialistas dicen que ante una pandemia como la que estamos atravesando, más tarde o más temprano llega la circulación comunitaria. Pero en la sociedad lujanense se generó, da la impresión, cierta alteración a partir de que no solamente dieron positivo a algunos vecinos que llegaron del exterior, sino también otros que por lo menos estaban con el estudio epidemiológico. ¿Qué arrojó puntualmente por este caso de un hombre de 83 años que falleció y de su hijo que también dio positivo? A partir de allí se empezó a hablar de esta posibilidad de circulación comunitaria. ¿Es ese el origen en Luján? Mirá, nosotros fuimos muy claros. De hecho, obviamente, a partir de estos casos y de otros dentro de la región sanitaria, donde no se pudo establecer el paciente cero o el contagiado cero, generalmente al comienzo es la persona que viene del exterior, el paciente cero, y bueno, en caso de que contagie se sabe bien de dónde es por contacto estrecho. Cuando no se puede establecer el paciente cero, estamos hablando ya de circulación comunitaria. Salió la declaración, si no me equivoco, era un martes. Al otro día nos dirigimos a toda la comunidad diciendo esto, ¿no? A partir de este momento la región sanitaria dijo que en nuestro distrito y el resto de la región hay circulación comunitaria, y tratamos de extremar las medidas y aumentar y profundizar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en este sentido es que se sigue trabajando, ¿no? Como bien decías, hubo varios contagiados que fueron por contacto estrecho, y hay 2 o 3 casos donde el paciente cero, el que da origen al contagio, no se ha detectado, y bueno, claramente son casos de circulación comunitaria, así que bueno, hay que estar preparados. Los epidemiólogos del sistema de salud hacen toda la red de contactos, nos comunicamos con ellos, se les pide cuarentena, se les pide aislamiento severo en caso de contactos estrechos con contagiados, y bueno, y es un trabajo de a uno, ¿no? Que hoy todavía se puede dar. Dios no lo permita, pero si aumenta mucho el número de contagiados, ese trabajo ya se va a relativizar porque no va a haber capacidad de construir el árbol epidemiológico y hacer un seguimiento a cada uno de los contactos. Hoy, en esta fase que tenemos, lo estamos haciendo. Hoy, en esa instancia, se puede controlar. ¿Cuántos lujanenses han llegado del exterior desde que comenzó esta situación a nivel mundial hasta hoy? Mira, no te quiero mentir, pero estoy casi convencido que, si no me equivoco, el número es 651, de los cuales a todos se los identificó,
todos hicieron su cuarentena, con muchos nos comunicamos de manera permanente y ante cualquier síntoma se los atendió o se les dio la vía de acción, especialmente atención médica como correspondía, ¿no? Al respecto, ¿el proceso de repatriación en qué instancia se encuentra? Eso prácticamente está muy avanzado. No te quiero mentir, pero deben ser entre 24 y 26 lujanenses. Hay un área del gobierno municipal que está en contacto con todos ellos, y a la vez fundamentalmente acompañándolos, haciendo, no un seguimiento, pero haciendo un acompañamiento desde acá y facilitando las relaciones con la Cancillería Argentina y con Aerolíneas Argentinas o la Fuerza Aérea, que son los que están a cargo de la repatriación. Aerolíneas tiene la gente dedicada a esto, Fuerza Aérea más que nada se maneja desde Cancillería, pero hablando con los funcionarios de Cancillería y diciendo, tengo a 3 lujanenses en Madrid, que en Miami, que están en California y tienen que volver, bueno, que viajen a Miami, se suban a un avión de Aerolíneas, les aseguramos el asiento. Estamos dialogando permanentemente. Y lo que sumamos desde hace 10 días, no solamente los que están en el exterior, sino los que están en el interior. Hay lujanenses en Corrientes esperando poder regresar, hay lujanenses en la provincia de San Luis, en Iguazú, en Mendoza y en alguna provincia más. Por suerte salió esta semana o los últimos días de la semana pasada el programa nacional Regreso a Casa, donde se pudo tramitar muchos de los permisos para poder circular y volver al lugar de origen. De los 9 casos positivos, por supuesto dejando al margen las 2 víctimas fatales, ¿cuál es el estado? Sabemos que 3 se han recuperado, que han vuelto a su casa, que ya no tienen posibilidad de contagio. Los otros 6 que se encuentran en el hospital y en los efectores privados, ¿en qué situación se encuentran? Por la información, por lo menos hasta hoy a primera hora, era que, no quiero dar nombres y apellidos porque estamos hablando de pacientes y hay que respetar su intimidad, pero en peligro, al menos hasta ayer a la noche, hoy a primera hora, no había ninguno de ellos, estaba en peligro. Algunos están aislados en sus propios domicilios, otros tantos están en efectores privados o en efectores públicos de nuestra comunidad, pero ninguno hasta el momento era un caso altamente crítico. Está claro que cuando un paciente da positivo y se encuentra en algún sanatorio del distrito, tiene el control del sistema de salud, ya sea público o privado. Ahora, cuando el aislamiento es domiciliario, depende un 100% de la voluntad y la responsabilidad de esa persona, ¿correcto? ¿O desde el municipio se puede hacer alguna especie de seguimiento? No, le hacemos un seguimiento 2 veces al día, él se comunica a la autoridad sanitaria para ver más que nada cuál es el estado de salud. Descontamos que el comportamiento social va a ser responsable. Y esto que me preguntás o que estás afirmando o que afirmamos tiene mucho que ver con la nueva etapa que se viene de acá para adelante. Somos 140.000 almas. Nos estamos acercando a 140.000 vecinos y vecinas de Luján. Y lo que viene ahora, la etapa que viene de ahora en más, y especialmente al no aflojar el aislamiento porque lo necesitamos y va a continuar, pero al permitir algunas válvulas del sector comercial, válvulas económicas en el sector productivo para que no se nos desmorone la actividad y tengamos consecuencias muy malas como las que enfrentamos a diario, el comportamiento social individual y colectivo es fundamental. Yo no puedo estar detrás de 135.000 lujanenses. Cada uno, y lo bueno es que en este periodo de 40 días prácticamente, donde estamos constantemente hablando del tema, creo que todos adquirimos algunos hábitos, el lavarse las manos permanentemente, el alcohol, el barbijo, el tratar de sacarse la ropa cuando uno llega a casa, el no meter los zapatos adentro, el no podemos reunirnos, más que con nuestro núcleo íntimo. Bueno, son comportamientos que hay que sostener, porque son vitales. Se nos va la vida en esto. Pero estamos apelando a eso porque va a aumentar levemente, pero la circulación va a aumentar porque cuando algunos sectores industriales del campo y demás retomen sus actividades, la circulación va a aumentar. Y ahí es donde apelamos a la sensatez,
apelamos a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas. Y esto no es para Luján, va a ser a nivel nacional. Entonces, por eso creo que va a continuar el aislamiento social preventivo obligatorio. Creo que algunos sectores levemente se van a abrir justamente para que el impacto económico se morigere, y ahí es donde, insisto, la responsabilidad individual y la responsabilidad social es fundamental. Nos vamos a meter en un ratito en la economía para profundizar en algunos números que son realmente alarmantes, al menos por lo que hemos podido estar charlando, por ejemplo, días atrás, aquí en Luján en Noticias, con el secretario de Economía y Finanzas, Ignacio Pedotti. Pero para seguir puntualizando en cuestiones de salud, en su momento, aquel primer caso que terminó con la vida de un vecino del barrio El Quinto de 83 años, tuvo en el medio ciertos cuestionamientos, circula mucha información errónea también, esto hay que decirlo. Oficialmente las versiones coincidieron desde personal de la clínica con lo que manifestó la Secretaría de Salud del municipio, pero ¿qué es lo que sucedió? No se activó el protocolo porque esta persona entró con otra patología y a partir de allí, no se tomaron los recaudos necesarios. Hay personal de salud que dio positivo al COVID-19 precisamente por esta situación? Sí. Tres cosas fundamental. Uno es el 25% del personal de salud en el mundo, al menos en el marco de la pandemia, termina infectado, ¿no? Esto no es justificativo ninguno y vamos a trabajar y estamos trabajando para que todos tengan todos los elementos y además de la experiencia de otros países ir aprendiendo para que el sistema de salud funcione de la manera más segura. A la vez, el sistema de salud en el mundo y en muchos de los países, y está pasando también en la República Argentina, es muchas veces foco de contagio. ¿Por qué? Porque naturalmente los contagiados van al sistema de salud y desde el sistema se contagian. Entonces, bueno, la mayor de las prevenciones en ese sentido. Lo segundo es, puntualmente en estos casos, y especialmente en los primeros casos, la experiencia indica que son costosos, cuesta ponerlos en marcha. De hecho, en el inicio de toda esta situación se hablaban de personas internadas en el hospital y en la clínica Güemes. No se hablaba, por lo menos en las primeras semanas, de la clínica San José. Se estuvo allí preparado de la manera adecuada y más teniendo en cuenta que suelen ir a internarse allí adultos mayores, que es la franja que más riesgo tiene. Mirá, se hicieron absolutamente la implementación y la capacitación en los protocolos correspondientes. Lo que te decía era que muchas veces cuesta. Esto es como cuando uno hace el curso de aprender a manejar y la primera vez que te subís al auto vas a tener un problema con el embrague, va a tironear el auto hasta que uno agarra el ritmo. Lo que quiero decir, y no es menor porque pasa en otros distritos, pasó en el exterior, el primer encuentro entre el virus y el sistema de salud o el efector de salud siempre es traumático, en general, independientemente de las responsabilidades que pueda tener el efector privado, que no le corresponde al municipio juzgarla, sino a la región sanitaria, a la autoridad de la región sanitaria, y en este caso venimos trabajando codo a codo con el PAMI, que es la obra social, que es la principal proveedora de beneficiarios de esa obra social a la clínica. ¿Sí? El municipio lo que hace más que nada es habilitar o quitar la habilitación, lo cual no está en discusión. Sí le pedimos tanto a la autoridad de la región sanitaria que tome cartas en el asunto, como lo está haciendo en muchas de las clínicas de la región sanitaria, y al PAMI en este sentido. Me parece que después de esa primera experiencia, hoy tanto el control epidemiológico, el control de contactos, la aplicación del protocolo va fluyendo con naturalidad. A esto me refería generalmente los primeros casos son siempre más traumáticos, por lo menos nos explicaban los infectólogos, epidemiólogos, tanto del Ministerio de Salud de provincia como de Nación, ¿no? Lo mismo pasó también con el sistema de ambulancias. Las primeras veces fueron muy traumáticas, ahora es como que se adquirió el hábito, se adquirió claramente noción del protocolo y las cosas fluyen con mucha más naturalidad, ¿no? Ante un aviso de una persona con síntomas compatibles con COVID-19, rápidamente el sistema se activa y funciona con naturalidad. ¿Qué sabe
respecto al caso de este hombre de 56 años que también ingresó a la clínica San José Obrero, que se configuró como caso sospechoso, que falleció y que posteriormente llegó el resultado con el análisis negativo al COVID-19. ¿Qué se generó allí? Porque en el medio la familia pidió la intervención de un abogado porque aparentemente sus restos iban a ser cremados y hay una denuncia por mala praxis que ya empieza su camino. Lo de mala praxis tiene que avanzar su camino, ahí el municipio no tiene intervención. Con respecto a la discusión si se cremaba o no se cremaba, la información que vos comentaste es así, era un caso sospechoso, falleció, después llegó la información de que era un caso negativo y más que nada por motivos religiosos se generó ese debate, ¿no? Lo que se recomienda, el protocolo para los fallecidos de COVID recomienda la cremación, y así naturalmente se quiso proceder. La familia obviamente no quiso, quiso un entierro y bueno, y lo que se hizo luego de la intervención de la familia fue activar el protocolo para entierro en el marco del COVID. Entre todo esto apareció la negativa, la información del análisis del hisopado de que había dado negativo. Será materia de investigación, por supuesto, en el ámbito judicial, pero la familia dijo en su momento, algunos de los integrantes de la familia, que querían cremarlo porque se había actuado de mala manera, se le habían aplicado algunas sustancias, algunas drogas que derivaron en el fallecimiento y que utilizar el contexto del COVID-19 y esta decisión de cremar a los que den positivo se intentó usar rápidamente para que no pudieran quedar rastros de un mal accionar, según dice la familia. Bueno, de hecho no sucedió, así que está la posibilidad de realizar todas las autopsias que se deseen y demás. El protocolo de cremación de los pacientes COVID no es nuestro, es nacional. Hay un instructivo del Ministerio de Salud y lo mismo la región sanitaria hace lo propio y es de carácter de recomendación, no es obligación. Quien no quiere, quien tenga un fallecido COVID y no lo quiera cremar, no se lo crema, no es obligación, es recomendación. Llegamos hasta aquí ya transitando la quinta semana de aislamiento, haber achatado la curva, claramente los números, los gráficos así lo muestran en el ámbito nacional y aquí en Luján, con casos que se han ido sumando, da la impresión de que de manera muy paulatina, ha permitido que ya Luján se organice de otra manera para un crecimiento que se puede esperar con la llegada del invierno. Era lo que hablábamos antes, yo creo que sí, creo que estamos hoy mucho más sólidos y más fortalecidos que hace 40 días. Creo que la mayor fortaleza, además del sistema de salud, es de la conciencia clara de cómo hay que cuidarse de una parte importante de la población, que ahí es, me parece, donde radica la mayor fortaleza y lo que va a permitir que ese contagio no sea de manera masiva o exponencial. Así que creo que sí, claramente estamos mejor que hace 40 días porque tenemos más insumos, porque hemos adaptado las estructuras, porque se han definido protocolos con el resto de los efectores públicos y privados de salud, porque se ha trabajado mucho en la región como región sanitaria. Creo que estamos mejor, pero insisto, somos altamente vulnerables, altamente vulnerables. Es una cuestión estructural. Es una cuestión estructural y además es propia de una pandemia. Es propia de una pandemia. Uno siente que domina un montón de variables, donde tengo pacientes infectados en el sistema de salud o en el sistema de seguridad o en algún otro ámbito, todo empieza a tambalear. Por eso por eso intento ser doblemente prudente, ¿no? Creo que estamos mucho mejor, pero no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud en general? Podemos puntualizar en el hospital, que es responsabilidad 100% del municipio, pero en general en el distrito, ante un crecimiento de la cantidad de contagiados, cuántas personas en simultáneo se podrían atender de una complejidad media a alta. Mirá, ahí con la región sanitaria, con los especialistas en pandemias, en epidemiología,
para la población de Luján, cuando se empezó a pensar, se definió como que un número óptimo de camas críticas con respirador tiene que estar entre 9 y 11. Nos sugirieron tener 200 camas para casos de aislamiento leve, que lo venimos trabajando. Nos sugirieron poder convertir prácticamente al Hospital Nuestra Señora de Luján en un hospital COVID y ir derivando otras prestaciones a otros efectores públicos de salud. Y bueno, y los deberes se vienen haciendo. Se ha avanzado en todo eso. Todo esto que te digo no es para ahora, claramente, no es para ahora, y Dios no lo permita que lo necesitemos, pero en caso de tener que utilizarse, hemos pensado y hemos dispuesto materialmente las acciones como para avanzar rápidamente en esta configuración.